abrazo. La activista cubana Rosa María Payá lanzó duros cuestionamientos a la Organización de Estados Americanos para que fije posiciones claras en torno a la situación de derechos humanos y democracia en La Habana. Escuchemos. A mí me gustó mucho escuchar que usted está en contra de cualquier tipo de impunidad y subrogación en favor de detener cualquier tipo de discriminación. ¿Okay? Como secretario general, en favor de la detención de la impunidad en mi país y en otros casos críticos en la región, como es el caso de Venezuela y como podría ser también el caso de Nicaragua. Yo soy hija de un opositor que murió en un atentado provocado por el gobierno cubano hace un poco más de 2 años en Cuba, pero no es un hecho aislado. Todas las semanas maltratan y golpean a las damas de blanco, a mujeres que salen simplemente con una flor en la mano a pedir la liberación de los presos políticos cubanos. Que quisiera saber si habrá un pronunciamiento de la OEA en favor de detener la impunidad en mi país y también en el caso venezolano. Por otro lado, en mi país hace casi 70 años que no se realizan elecciones libres, justas y plurales, acorde a los protocolos de Naciones Unidas. Quisiera saber si habrá un pronunciamiento de la OEA en favor del derecho a decidir de los cubanos. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Washington, D.C. con Rosa María Payá, activista cubana y responsable de la iniciativa Cuba Decide. Señora Payá, una buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Joely. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Aunque no está en la agenda este tipo de temas de la Organización de Estados Americanos, ¿ustedes sí esperan que con el cambio que hubo de su secretario general también haya un cambio en cuanto a la posición de este organismo frente a lo que ocurre precisamente en Cuba? Sí, bueno, foros como los de hoy son precisamente para traducir esa esfera en realidad y saber si realmente se pronunciará la OEA finalmente en contra de la impunidad creciente en toda la región, pero específicamente en los casos críticos de Cuba y Venezuela. Lastimosamente, a una pregunta tan concreta de sí o no, no obtuvimos ninguna respuesta clara de parte del señor secretario general, como tampoco obtuvimos una respuesta clara al respecto de si apoyará el derecho a decidir de los cubanos. Le expliqué al señor secretario que, como usted bien dijo, Cuba Decide es una iniciativa ciudadana, no partidista, que busca la realización de un plebiscito para que los cubanos se expresen al respecto de si quieren elecciones libres y plurales después de casi 70 años sin tener la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. También era una pregunta de sí o no, también era una pregunta por si se pronunciará la OEA en favor del derecho a decidir de los cubanos. Tampoco obtuvimos una respuesta lastimosamente concreta y sincera, como la estábamos pidiendo de parte del señor secretario general. Sin embargo, en la mesa de derechos humanos, que era la mesa donde 2 delegadas cubanas estábamos trabajando, había otros delegados cubanos que estuvieron en otras mesas, la mesa de derechos humanos sí recomendó específicamente que existe un pronunciamiento de parte de la OEA respecto a la situación de los prisioneros políticos en Cuba, en Venezuela. Se mencionó también el caso de Nicaragua, el caso de Ecuador, y también recomendó que la OEA se manifestara a favor o que al menos se manifestara sobre la situación de los derechos políticos de los cubanos en específico. Por tanto, si yo tengo que evaluar la jornada, me parece que de parte de la sociedad civil, independiente de la región, las demandas sí estuvieron muy claras y sí fueron muy concretas. Le toca ahora a la Organización de Estados Americanos, a los embajadores y al señor secretario general, pues definir si van a aceptar o no las recomendaciones de la sociedad civil. Quisiera preguntarle, ¿qué posibilidades reales existen de que Cuba se reintegre a la OEA frente a todas estas omisiones, tanto por parte del régimen como por parte del organismo, para pronunciarse de manera puntual sobre las violaciones a los derechos humanos en la isla? Bueno, es que el organismo ya derogó la cláusula por la cual Cuba estaba expulsada, y ya desde la OEA se le ha invitado al Estado cubano a formar parte
de la organización, de parte de la dirección del gobierno, de parte de el vicepresidente y el presidente del país. Lo que se han escuchado son palabras despectivas que concluyen con un rotundo nunca volveremos a formar parte de la OEA. Por supuesto, tampoco han firmado los últimos tratados que tendrían que ser obligatorios para que el Estado cubano pudiera estar dentro de dentro de la Organización de Estados Americanos. Ahora, lo que sí es importante notar es que el Estado cubano no es solamente el gobierno cubano, y parece cuando la Organización de Estados Americanos habla, parece que solamente estuviera hablando con el gobierno cubano. Entonces nos sentimos, y la realidad es que hay una situación de exclusión de toda la ciudadanía cubana. La primera exclusión es de parte del gobierno cubano, que no permite la participación ciudadana, que no permite hasta ahora, por ejemplo, la realización de un plebiscito para que los cubanos se expresen al respecto de las elecciones libres. Y la segunda, hasta el día de hoy, es también de parte de la comunidad internacional, y en específico la OEA, que saludamos el intento y la invitación al Estado cubano, pero nos parece que la articulación del mensaje debe estar también dirigido a los ciudadanos cubanos, debe estar también dirigido a ese pueblo que no puede expresarse y no tiene los recursos ni las herramientas democráticas para hacer las transformaciones que el país necesita. A ese pueblo, a esos ciudadanos, también les hace falta escuchar el apoyo de la Organización de Estados Americanos, que no estamos pidiendo que nos inventen la solución, simplemente estamos pidiendo que sean coherentes con los convenios y con la Carta Interamericana en su proyección con el pueblo cubano. Señora Payá, el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que la organización está en deuda con Cuba por haberla excluido durante 47 años. Ahora le pregunto, tomando en cuenta esta posición de silencio frente a lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde se denuncian reiteradamente la violación de los derechos humanos, ¿sigue estando en deuda con el mundo y con los ciudadanos, por supuesto, la OEA? Bueno, la deuda sigue creciendo porque la misión de la OEA es precisamente defender los derechos humanos de todos los americanos, de todos los ciudadanos del continente. Y por eso es que estábamos pidiendo y estamos pidiendo un pronunciamiento que no es político, que no es partidista, que no tiene que ver con la derecha ni con la izquierda, tiene que ver con hacer valer los derechos más elementales que esta organización defiende desde sus fundamentos. Por eso es que nos paramos y le pedimos una respuesta de sí o no al señor secretario, no porque querramos emplazarlo, sino porque simplemente queremos saber si van a hacer su trabajo o no lo van a hacer. Agradecemos a Rosa María Payá, activista cubana y responsable de la iniciativa Cuba Decide, por haber estado con nosotros en el informativo. Muy buena noche. Muchas gracias.